Bien, en esta ocasión vamos a trabajar el teorema del seno y del coseno. Cuando tenemos un triángulo que no es rectángulo, o sea, no tiene ningún ángulo recto, ya no hay catetos, no hay cateto adyacente, no hay cateto opuesto, no hay hipotenusa. Lo único que tenemos son lados y ángulos. En este caso voy a tomar, por ejemplo, un ángulo, le vamos a llamar alfa, y lo que sí puedo reconocer es que este ángulo tiene dos lados que lo forman y uno que no. A ese se conoce como el lado opuesto. O sea, el lado opuesto al ángulo alfa es este lado que tenemos acá que le vamos a llamar A. Si por ejemplo pongo beta acá arriba, el lado opuesto al ángulo beta es este lado que tenemos acá, que le voy a llamar B. Y este ángulo que tenemos acá le podemos llamar gamma. Gamma se escribe de esta manera, gamma. Y el lado opuesto al ángulo gamma es el lado C. Bien, o sea que cada lado tiene su ángulo opuesto, o cada ángulo tiene su lado opuesto. En este triángulo, que puede tener cualquier forma y tamaño, se cumplen algunas propiedades. La primera propiedad es que en cualquier triángulo la suma de sus ángulos internos, en este caso alfa más beta más gamma, es siempre 180 grados. Esta propiedad es importante porque si conozco dos ángulos, sé cuánto vale el tercero. Por ejemplo, si este vale 50 y este otro vale 40, tendríamos 90. Quiere decir que gamma vale 90, que es lo que falta para llegar a 180. ¿Sí? Esta propiedad sirve para que yo pueda averiguar un ángulo si conozco los otros dos. La otra propiedad es una propiedad que relaciona los lados con sus ángulos opuestos, que se conoce como, hay dos propiedades, la primera es el teorema del seno. El teorema del seno. ¿Qué es lo que dice el teorema del seno? Lo que dice es, si yo tomo la longitud de un lado, por ejemplo A, y lo divido por el seno de su ángulo opuesto, en este caso el ángulo opuesto al lado A es el ángulo alfa, esto es igual a la longitud de otro lado dividido su ángulo opuesto, dividido el seno del ángulo opuesto, el seno de beta. Y lo mismo ocurre con el tercer lado, esto es igual a C dividido seno de gamma. Esta propiedad se cumple en todos los triángulos sin importar la forma o el tamaño. También se puede escribir al revés, o sea, yo puedo poner seno de alfa, beta y gamma arriba y su lado opuesto abajo, o sea, escribirlo de esta manera. Seno de alfa dividido A es igual al seno de beta dividido B es igual al seno de gamma dividido C. ¿Para qué sirve esto? Si por ejemplo yo conozco, vamos a suponer que yo conozco cuánto vale el lado A y conozco cuánto vale alfa y beta, yo podría armar una ecuación con estas dos igualdades y despejar el lado B, ¿no? El seno de beta está dividiendo y lo paso multiplicando. De esa manera yo podría encontrar un lado si tengo estos datos, ¿no? O sea, de esta triple igualdad yo conozco dos cualesquiera del mismo término y uno del otro puedo hallar el tercero. Si la incógnita en vez de ser un lado es un ángulo, lo que quiero hallar se podría escribir de esta otra manera al revés y podría hallarlo. Pero ¿qué es lo que pasa? A veces puede ser que yo conozca solamente uno de estos dos, vamos a suponer que conozco A, solamente uno de estos dos, conozco beta, y solamente uno de estos dos, supongamos gamma. Entonces no podría armar una ecuación con esto para resolver un problema, para encontrar algún dato que falte. Es por eso que surge también otro teorema que se conoce como teorema del coseno.
El teorema del coseno es un teorema que en su fórmula tiene el coseno. ¿Y qué es lo que dice este teorema? El teorema dice, si yo tomo un lado cualquiera, voy a tomar A y lo elevo al cuadrado, eso es igual a la suma de los otros dos lados elevados al cuadrado, menos 2 por el producto de esos dos lados, B por C, por el coseno del ángulo opuesto a este lado. El ángulo opuesto al lado A es alfa. Entonces, ¿para qué me sirve esta fórmula? Si yo conozco B y C, dos lados de un triángulo, y conozco el ángulo opuesto al tercer lado, aplicando esta fórmula puedo hallar el lado que falta. Así como lo escribí con A, también se podría escribir con B. O sea, yo podría decir que B al cuadrado es igual a la suma de los otros dos lados, que serían A al cuadrado más C al cuadrado, A y C, menos 2 por A por C por coseno del ángulo opuesto al lado B, o sea, beta. Y también lo mismo se puede escribir con el tercer lado, porque lo importante es que este teorema relaciona un lado con los otros dos y su opuesto. O sea, quedaría A al cuadrado más B al cuadrado menos 2A por B por coseno de gamma. Así quedaría. Entonces ahora tenemos el teorema del seno y el teorema del coseno, válido para cualquier triángulo, ¿sí? Por ejemplo, voy a poner un ejemplo acá. Voy a poner ejemplo 1. Tenemos un triángulo. Vamos a suponer a este lo voy a llamar alfa, B, este de acá va a ser beta, el opuesto, y este gamma, y acá voy a tener C, ¿no? Entonces supongamos que yo hago una lista de la información que tengo de este triángulo, alfa, beta y gamma. Y supongamos que digo que A vale 10 centímetros, alfa, este ángulo que tenemos acá, vale 50 grados, y gamma, lo tenemos acá arriba, vale 70 grados. Y yo quiero hallar B. ¿Sí? Entonces, ¿qué datos tenemos? A, alfa y gamma. Si vamos acá al teorema del seno, tengo A, alfa y gamma acá. ¿Qué quiere decir esto? Que tengo dos lados, o mejor dicho, dos datos del mismo cociente. Y tengo uno del tercero, ¿no? Bien, el tema es que yo quiero hallar B, que es lo que a mí me están pidiendo. Pero para hallar B necesito primero beta. Si tuviese beta, podría igualar este cociente a este y despejar B. ¿Cómo hago para hallar beta? Si volvemos acá, esto lo vamos a hacer mentalmente, sabiendo que alfa más beta más gamma da 180. Esta suma tiene que dar 180 grados, ¿no? Esto es 50 más 70 son 120. Quiere decir que este ángulo vale 60 grados, ¿sí? Cuando me dan dos ángulos puedo encontrar el tercero. Ahora sí voy a hallar B. ¿Cómo? Usando el teorema del seno. ¿Y cómo lo escribo? Voy a poner B dividido seno de beta es igual a A es igual a A dividido seno de alfa. Y ahora reemplazo la información. B dividido seno de 60 grados, que sería beta, es igual a A, que vale 10 centímetros, 10 dividido seno de 50 grados, ¿sí? Entonces acá lo único que hago es despejar B. Este seno de 60 lo paso multiplicando y queda B es igual a 10 dividido seno de 50 grados por
seno de 60 grados. Acá solamente usamos la calculadora, ponemos 10 dividido seno de 50 por seno de 60 y vamos a tener el dato que nos faltaba, B. Si quiero hallar C, podría hacer lo mismo, pero te sería C dividido seno de gamma, o sea, C dividido seno de 70, que es lo que vale gamma, es igual a dividido seno de alfa, o sea, 10 dividido seno de 50, ¿no? Y de ahí despejamos C y podría encontrar el valor que falta. De esa manera, conociendo tres datos, puedo encontrar todos los que faltan para tener toda la información del triángulo, o sea, sus tres lados y sus tres ángulos. Nuevamente, si por ejemplo, vamos a poner acá, nuevamente, A, B, C, alfa, beta y gamma, y yo por ejemplo tengo que B vale 10 centímetros, C vale 15 centímetros y alfa vale 40 grados, ¿cuánto vale A? Fíjense lo que tenemos, B, C y alfa. Si me fijo en el teorema del seno, tenemos B, C y alfa, o sea, uno de cada uno. Tengo uno de cada uno, no tengo dos del mismo. Eso significa que para hallar A no puedo usar el teorema del seno, porque no puedo armar una ecuación que me permita despejar A. Entonces, ¿qué podemos usar? Como tengo B, C y alfa, cuando no se puede usar el teorema del seno, siempre se puede usar el teorema del coseno. Este teorema. Tenemos B, C y alfa. Entonces, lo único que tengo que hacer es usar esta fórmula para hallar A. En este caso quedaría A al cuadrado es igual a B al cuadrado más C al cuadrado, que es 15, menos 2 por 10 por 15, acá no van elevado al cuadrado, por coseno de 40 grados. ¿Sí? Y todo esto se escribe en la calculadora, todo seguido, y la calculadora les va a dar un resultado. Entonces de acá despejamos A. Simplemente A sería la raíz cuadrada del resultado que nos dé la calculadora. Y con eso podríamos encontrar el dato que falta. Es por eso que algunas veces se usa el teorema del seno y otras veces el teorema del coseno, dependiendo de cuáles son los datos originales. Siempre tienen que empezar probando con el teorema del seno cuando le den los datos. Si tienen dos del mismo, quiere decir que pueden usar este teorema. Y si tienen uno de cada uno, van a tener que usar el teorema del coseno. Salvo que tengan dos ángulos, entonces por esta propiedad pueden encontrar el tercero. Entonces tendrían los tres ángulos. Y si tienen un lado, ya tendrían dos del mismo y pueden usar el teorema del seno. Bien.